Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia para rogarte por tu palabra. Necesitamos oír pan de vida. Necesitamos oír tus palabras que sí son nuestro alimento verdadero. Es el pan de tu mesa que queremos tener delante de nosotros. Señor, que preguntas puedan ser respondidas en este día. Si en nuestro corazón hemos estado meditando en algo, Señor, que hoy tú puedas aclararnos muchas cosas, pero sobre todo, Señor, que a través de tu mensaje de hoy, de tu palabra, de tu pan, tú puedas atraernos más a tu presencia, Señor, para que cada día hagamos un tabernáculo para ti, preparemos una morada para ti, Señor, para que tú puedas tener comunión con nosotros, que ese es el anhelo de tu corazón. No es en un sentido general en el corazón de todos, aunque digamos sí es mi anhelo, Señor, diariamente manifestamos que no es exactamente así, pero es lo que tú quieres de nosotros y que el día de hoy podamos entender un poco mejor y ser atraídos a ese lugar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy, esto es siempre del estudio de Dios con nosotros. Esto es parte, probablemente nuestra última parte, pero no queríamos terminar. Yo creo el Señor no quería que terminase sin este otro sector, que sería nuestro último, que es preparen un tabernáculo, que sería prácticamente el número 8 de los puntos que tratamos en Dios con nosotros. Hemos visto durante el recorrer de este estudio que Dios nos ha dado evidencias de estar con nosotros, así como dio evidencias al pueblo de Israel, que Él estaba con ellos en el desierto, proveyéndoles agua, pan, carne. Dice también la Escritura que su calzado nunca se gastó durante los 38 años, 40 años de estar rodeando el desierto. Y también mostrándoles su nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Entonces, así como Él dio evidencias de su presencia a su pueblo en el desierto, así también Él nos ha dado evidencias a nosotros de estar en medio de nosotros. Nos ha dado comida, nos ha dado vestuario, nos ha dado donde vivir, hasta nos permite tener un carro para movernos o una moto, en fin, cualquier vehículo, hasta una bicicleta, si no llegamos a moto, pues hasta una bicicleta, si vivimos en una ciudad pequeña, puede movilizarnos o llevarnos al trabajo. Entonces, no podemos negar la presencia del Señor con nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro mal humor en algunos días o muchos días, de nuestras quejas, de nuestras dudas, etcétera, etcétera. A pesar de eso, Dios ha dado evidencias de estar con nosotros. Sin embargo, para confirmar su presencia física con nosotros, su presencia, que nosotros realmente podamos decirlo como Juan, lo que vimos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice, porque Él habitó entre ellos. Para que nosotros también tengamos, y ellos en el desierto tuvieron una confirmación de esa presencia, entonces Él ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. Quiero resumir, quiero repetir. Antes de construir el tabernáculo, Dios les dio evidencias de estar con ellos
en su cuidado y en su protección. ¿Sí? Nada les faltó. Pero además de eso, ya estaba en el corazón de Dios que ellos en el desierto le construyeran un tabernáculo, es decir, una tienda mayor en relación a las otras tiendas o tabernáculos que cada familia tenía para vivir, que estuviera en medio del campamento de Israel. Ahí estaría en medio, porque ahí se manifestaría el Señor. Su plan era estar en medio de su pueblo. Dice entonces en el libro de Éxodo, capítulo número 25, verso 1 al 9, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 15 elementos, 15 materiales que él pidió para que a través de ellos construyeran el tabernáculo, o sea, la casa donde Dios estaría en medio de su pueblo. Dice en el verso 9, conforme a todo, verso 8, y harán un santuario para mí. Harán un santuario para mí, preparen un tabernáculo y habitaré en medio de ellos. Otra vez, por favor, permítanme repetirlo. Dios había dado evidencias, como ha dado evidencias de estar con nosotros, ¿sí? Lo mismo hizo con el pueblo de Israel, pero ahora les está diciendo: preparen un santuario, un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes. O sea, el Señor quería que ellos tuvieran una tienda física, un templo, digámoslo así, donde Él se manifestara y donde ellos supieran que el Señor no solamente está por ahí, que no está en algún lado, sino que está ahí en el tabernáculo. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, además de estos 15 elementos o materiales, también tenemos prácticamente 7 muebles que fueron mostrados a Moisés que debía de incluir dentro del tabernáculo. Ya sabemos cuáles son esos 7 muebles, ¿verdad? Comenzando desde el atrio, el altar de bronce, que era el altar de los sacrificios, la fuente de agua, donde se limpiaban antes los sacerdotes las manos y los pies antes de comenzar a ministrar. Dentro del lugar santo tenían la mesa donde estaban 2 hileras de los panes de la proposición. Enfrente estaba el candelero de oro. Luego estaba enfrente del velo, antes del lugar santísimo, el altar de incienso. Estaba el arca. Y usted dirá, ya no hay otro. No, lo que pasa es que el arca estaba compuesto de 2 muebles. El arca en sí, que contenía las tablas, y encima estaba el propiciatorio con los querubines. O sea, 7 elementos. Estos son prácticamente 1, pero eran 2 partes que se juntaban para formar el arca. Entonces todo eso era importante y el Señor se lo reveló a Moisés, porque la razón principal era habitar en medio de ellos. Entonces, cuando alguien anhelaba estar con el Señor, pues buscaría acercarse al tabernáculo, ¿sí? Él buscaría, ya sea porque
cometió pecado y necesitaba pedir perdón de sus pecados, se acercaba con una ofrenda al tabernáculo. Si no había cometido pecados, sino solamente quería tener contacto con la presencia del Señor en aquel lugar, llegaba también con una ofrenda de paz, de alabanza. Y así habían muchas formas a las cuales ellos se podrían acercar a la presencia del Señor. De igual manera nosotros también podemos acercarnos, ¿verdad?, al Señor. No solamente para que esté supliendo nuestras necesidades, que Él ya sabe cuáles son y que ha suplido fielmente, sino que nosotros podamos acercarnos a Él, como Él dijo aquí claramente, y esto es muy importante que no nos olvidemos: todo varón que la diere, 25:1 de Éxodo, todo varón que la diere, la ofrenda, de su voluntad, de corazón, dice. O sea, lo que está diciendo es que aquellos que van a construir el tabernáculo lo harán voluntariamente. Dios quiere personas voluntarias. Dios quiere personas que lo hagan también, en otras palabras, de corazón. No de compromiso, no religiosamente, sino que ellos lo anhelen, que ellos lo deseen, ¿verdad? Y en esa forma el Señor se va a agradar. Nosotros también necesitamos un lugar donde sentirnos, donde disfrutar y donde experimentar su presencia. Pero también nosotros necesitamos hacerlo cada día de igual manera, voluntariamente y de todo corazón. Necesitamos construir el lugar donde el Señor desciende y donde Él more y donde Él nos visite, donde Él nos toque, donde Él nos hable. Nosotros necesitamos de igual manera esa experiencia, o sea, ese tabernáculo es una revelación de la gloria de Dios, es una revelación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es también una revelación de la manifestación de Jesucristo, la encarnación de Dios, Dios hecho carne en medio de su pueblo, un tabernáculo. Cuando habla de que se le dio un cuerpo, significa que se le dio un tabernáculo. Él también tenía un tabernáculo igual que los otros, solo que la diferencia del tabernáculo de él estaba lleno de la gloria de Dios, y estaba en medio de ellos. Entonces eso también nos da ese mensaje. Ahora, a ejemplo de ese tabernáculo de Jesús, por ejemplo, quiero mostrarles aquí algo que tal vez, no sé si ya lo han visto, y si no lo han visto, pues aquí vamos a considerarlo en esta hora. Dice en Éxodo capítulo 33, verso número 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba, otra vez la segunda vez, fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, salía del campamento e iba para allá, todo el pueblo se levantaba de sus tiendas y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, cada familia, y miraban en pos de Moisés cuando él salía del campamento, y miraban solo sus espaldas dirigiéndose al tabernáculo de reunión, hasta que él entraba en el tabernáculo. Ahora, ¿cuál es este tabernáculo? Este no es el tabernáculo que el Señor dijo a Moisés que hiciera. En este momento el tabernáculo todavía no estaba construido. Este es el momento cuando Moisés está descendiendo del monte y el Señor le dijo: desciende porque tu pueblo se ha corrompido y han caído en idolatría. Estaban haciéndole fiesta a un ídolo, al becerro de oro. Fue en este periodo, el tabernáculo todavía no había sido construido, que se menciona este tabernáculo o esta tienda de reunión.
Esta tienda no debemos entonces confundirla con el tabernáculo mayor, llamémosle así, el tabernáculo mayor, que era el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Porque como ya mencionamos, no había sido construido. Este lugar que se menciona aquí, o este tabernáculo de reunión, es el lugar donde Moisés tenía comunión con Dios. Era su tienda, digámoslo así, su oficina, el lugar donde él llegaba debido a que estar subiendo al monte era demasiado trabajo, ¿verdad? Ir hasta la cima del monte Horeb o el monte Sinaí. Él también tenía un tabernáculo igual que todos, además del tabernáculo que después también tenía su propia familia. Él tenía su tabernáculo de comunión, era un lugar santo, un lugar donde también la gente llegaba para consultar al Señor. Ese era el tabernáculo que Moisés tenía aquí. Ahora, si ustedes ven claramente, dice aquí que en el verso 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, dice. Quiere decir que ese tabernáculo estaba en el campamento, como parte de todas las demás tiendas, y ahí estaba el de él. Pero después del pecado de la idolatría del becerro, él tomó ese tabernáculo y lo puso fuera del campamento como un símbolo del desagrado de Dios por el pecado de su pueblo, la inmundicia que había ahí por la idolatría. Entonces Moisés sacó el tabernáculo, o sea, su lugar de búsqueda personal con el Señor. Eso fue después del pecado de idolatría con el becerro. Recuerden, había un desagrado divino. Es más, él dice aquí, cuando leemos en el capítulo 33, verso 1 al 6 ahora, dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, está hablando de ir para continuar en el camino para Canaán, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y oigan lo que dice: y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. El Señor estaba desagradado con el pecado que ahí había sucedido, y dice algo más: porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces mejor voy a salir de aquí. Pero ustedes pueden continuar. Yo voy a enviar mi ángel, y aquí es donde sucede la intercesión de Moisés. Dice: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. No, yo no me quiero ir sin ti. El ángel, pues qué cosas maravillosas, llevar un ángel tuyo y que saque a todos los enemigos y heredemos la tierra. Mucha gente es lo que anda buscando: heredar la tierra, no importa cuál sea el medio y no importa quién esté ahí, qué presencia los dirija. No, para el verdadero pueblo de Dios, la única presencia que interesa es la presencia del Señor. Y por eso es que Moisés le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Yo no me muevo de aquí si tú no me prometes que vas a ir con nosotros. Entonces, debido a eso, y que el Señor estaba realmente incomodado con lo que había sucedido, dice en el verso 4: y oyendo el pueblo esta mala noticia, y ninguno se puso, dice, vamos a ver aquí, sí, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Se pusieron de luto. ¿Por qué se pusieron de luto el pueblo? Tristes, porque el Señor no iría con ellos. Vamos a ver aquí, verso 5: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré.
Eso era lo que los había incomodado y lo cual estaban tristes. No tanto porque el Señor no fuera con ellos, pero la razón, hay una razón muy clara, era porque ellos realmente no habían tenido una comunión más personal con Dios como la tenía Moisés. Y eso es lo que queremos llegar. Eso es lo que queremos transmitir. Ese es el plan de Dios desde la eternidad para todo aquel que quiere conocer al Señor y tener un tabernáculo personal como el tabernáculo de Moisés o su tabernáculo de reunión. Esto es importantísimo, escuchen. Ellos estaban de luto por eso. Entonces dice al final del verso 5, quítate pues ahora tus atavíos, dijo el Señor. O sea, quítense ese atavío de luto, de tristeza que se pusieron, solo porque les dije que son de dura cerviz. No deberían de haberse enojado por eso. Para que yo sepa lo que he de hacer. Dice, quítense para que yo sepa qué es lo que he de hacer. ¿Saben qué es lo que les estaba planeando? Que todos ellos, que todo el pueblo tuviera un tabernáculo general. Así como Moisés tenía su tabernáculo para comunión con Dios, el Señor había planeado ahora, él ya, eso antes de salir de Egipto, desde la eternidad ya lo tenía en su corazón, tener un tabernáculo para que el pueblo allí se reuniera y que ya no tuvieran que ellos ver a Moisés entrando en su tabernáculo y que el Señor descendía allá con la nube y lo visitaba y él ahí recibía orientación para el pueblo y ellos o mirando desde lejos e inclinándose cuando la nube descendía o estaba la columna de fuego ahí. No, ahora también el Señor quería darles a ellos la oportunidad también de entrar a su tabernáculo. Podemos entonces llamar el tabernáculo de Moisés como el tabernáculo personal de Moisés. Esto ya existía, ese tabernáculo, antes de la construcción del tabernáculo enorme de reunión para todo el pueblo. Y era ahí donde Moisés se acercaba para buscar a Dios, recuerden, y recibir, como mencionamos, orientación, no solo para él, para qué es lo que tenía que hacer, sino principalmente para el pueblo. Entonces, a través del evento que sucedió del pecado y de la idolatría del pueblo, entonces el Señor decidió darles un lugar de comunión para que también ellos fueran santificados, purificados y perdonados a través de las ofrendas que presentaran delante del Señor. Ellos también tendrían su propio tabernáculo de reunión. El Señor te ha dado también a ti la oportunidad, y de igual forma que al pueblo de Israel en el desierto, de tener tu propio tabernáculo de reunión. No únicamente el templo, porque la mayoría de creyentes solo tienen comunión con Dios cuando van al templo. La mayoría de cristianos solo oran y leen la Biblia y escuchan la palabra cuando están en el templo. En sus casas el resto de los días no hay comunión con Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es el líder que tiene que oír de Dios y nos decir lo que tenemos que hacer. Igual que el pueblo de Israel y Moisés. El Señor, pero ese no es el plan de Dios. Una cosa es tener un tabernáculo donde reunirnos, donde congregarnos, donde tener comunión con el pueblo y sentir la presencia del Señor como cuerpo de Cristo. Y otra cosa es que yo tenga también mi propio tabernáculo, mi tabernáculo personal en mi casa, donde yo tenga comunión con Dios, donde yo presente también mis ofrendas de alabanza, de gratitud, de paz y ofrendas de pecado en el sentido de pedir perdón, de confesar lo que hemos hecho errado, equivocado, para que el Señor nos limpie. O sea, es necesario que cada uno de nosotros construya ese tabernáculo para tener una mayor intimidad con Él y también una mayor conciencia de su presencia en medio de nosotros. Porque como ya hemos dicho, y permítanme que lo vuelva a repetir, evidencia de que el Señor está con nosotros no podemos negarlo. Nos cuida, nos protege, nos cura, nos ayuda, nos da trabajo, nos da salud. Nadie lo puede negar. Sin embargo, eso no es lo único que Dios quiere de nosotros. Él no quiere únicamente ser el que nos provea todo el tiempo y nosotros siempre indiferentes. Y Señor, necesitamos tal y tal cosa. Es como que Él fuera el siervo de los hombres. Y el Señor está dispuesto a servirnos. Pero no es esa la orden.
La orden es que nosotros veamos la importancia que el Señor merece y darle a Él el lugar que le pertenece. Y por eso Él pensó en mostrarles a Moisés cómo tenía que construir ese tabernáculo para que el pueblo se acercara. Ahora, quiero repetir algo. Ustedes dirán, la tanto que está repitiendo las cosas. Sí, esta tarde va a ser de repetición. ¿Saben por qué? Porque es muy importante lo que estamos diciendo. El Señor dijo claramente, aquí en el 25 de Éxodo, donde leímos, donde comenzamos. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Y ahí está la clave. Nosotros vamos a buscar al Señor en casa si tenemos la voluntad. Nosotros vamos a buscar un tiempo de oración en casa si tenemos la voluntad. Nosotros vamos a dedicar tiempo para leer las Escrituras si tenemos la voluntad. Si sentimos de corazón hacerlo. De otra manera, no lo haremos. Así de claro. ¿Por qué? Porque otras cosas llenarán o estarán llenando nuestro corazón. Otras cosas serán más importantes hacer que buscar al Señor. Orar unos 15 minutos o leer la Biblia otra media hora o cantarle al Señor. En fin, eso solo es algo voluntario. Y el Señor, hermanos, escuchen, está esperando que cada uno de nosotros, cada día, tome tiempo voluntario de todo su corazón para estar en la presencia del Señor. Si tú no lo haces, no vas a estar construyendo ese tabernáculo que el Señor reveló a Moisés que era para el pueblo, porque Él quería estar en medio de ellos. Si tú quieres tener una presencia más palpable, si tú quieres sentir al Señor de una forma más fuerte, si tú quieres recibir una dirección más clara, si tú ya no quieres tener dudas en tu vida, necesitas buscar más al Señor. Pero eso no lo va a hacer alguien a la fuerza. No es como, yo recuerdo hace muchos años cuando yo inicié mi vida cristiana, yo decía, es que yo tengo que orar. Como que fuera una obligación. Es que tengo que leer la Biblia. No, entonces no la leas. Si la tienes que leer, si tienes que orar por obligación. Bueno, por un lado, déjenme decirles que al principio hasta es bueno comenzar así. por lo menos para iniciar ese buen hábito de la oración, del canto, de la lectura. No importa que sea al principio eso, pero cuando se convierte en hábito, después comienza a convertirse en un placer. Pero la meta divina, la meta del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros tenga en su corazón esa iniciativa como un placer. El Señor está buscando gente hasta el día de hoy, buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no gente religiosa. Él no está buscando gente que forma parte de un grupo, de un tipo de doctrina, de una denominación. Eso no le interesa a Dios. Él está buscando gente que lo busque de todo corazón, que se encuentre con Él, que anhelen tener. Imagínense cómo ese pueblo podían ver a Moisés, y quiero mostrarles aquí algo interesante. Porque es exactamente eso, dice, quítate pues ahora tus atavíos, le dice el Señor al pueblo, para que yo sepa lo que te he de hacer. Si nosotros analizamos un poco esa frase, pensaremos, ¿qué les iba a hacer el Señor? No, Él estaba pensando en darles un tabernáculo, porque en este momento, en esos versículos siguientes, Él revela el tabernáculo personal, o digamos así, la tienda personal de Moisés, como él vivía en comunión con Dios. La meta de Dios no es que solo tu pastor tenga comunión con Dios. La meta de Dios es que tú también tengas comunión con Dios. Entonces, dice aquí, verso 8, capítulo 33 de Éxodo, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, o tabernáculos pequeños, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, otra vez, no es el tabernáculo que iba, porque no había sido construido todavía, ¿eh? Es el tabernáculo personal, la tienda de comunión, de oración de Moisés con Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía
y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. O sea, es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice que Él le ordenó que construyera el arca, y sobre el arca el propiciatorio y los querubines, sobre el cual yo hablaré al pueblo, dice. Yo me manifestaré sobre esa arca que estaría ahí dentro del tabernáculo y hablaría al pueblo. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube, verso 10, que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, ellos sabían que ese era un tiempo de comunión con Dios. Pero ¿quién era el que estaba teniendo comunión con Dios? Moisés. Y el pueblo, de lejos, mirando lo que estaba pasando, y solo ellos se inclinaban para adorar. Y dice aquí la escritura, verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Moisés, después de terminar de hablar con el Señor, o mejor dicho, después de que el Señor terminaba de hablar con Moisés, entonces él regresaba al campamento. Dice aquí, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, el servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué privilegio de Josué, ¿no? Con razón él fue escogido para ser el sustituto de Moisés. Él no se apartaba del tabernáculo. Creo que no solamente por ser el siervo, sino también para impedir que cualquiera pudiera simplemente curioso acercarse allí a ese tabernáculo que era la oficina personal de su señor Moisés. Entonces él se quedaba ahí. Recuerden también que él llegó a ser el general del ejército de Israel, Josué. O sea, era un hombre de batalla, un soldado. Entonces, aquí vemos cómo el Señor estaba ya incitando o motivando al pueblo de Israel a sentir la necesidad de tener un tabernáculo también para ellos. Es lo que dijimos, a través del evento, de todo lo que sucedió, del pecado y de la condición deplorable del pueblo. El Señor, en lugar de rechazarlos, Él tuvo misericordia y encontró la forma para mostrarles cómo Él quería estar, a pesar de la condición de ellos, estar en medio de ese pueblo. Ahora, de todo corazón necesitamos buscarlo, y de voluntad. Me gustaría que fueran conmigo ahora a Juan capítulo 16. Veamos ahora su aplicación para nosotros. O sea, ya lo hemos aplicado, sin embargo ahora lo vamos a ver con textos bíblicos, cómo es que Éxodo 33 sobre el tabernáculo personal de Moisés tiene su aplicación en el Nuevo Testamento de una forma bien clara. Bien dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, está diciendo, profeta como yo os levantará el Señor, dice, a él oiréis. O sea, quedó bien claro que Moisés se convirtió en figura del Mesías. Verso 19, verso 15 y verso 19 del capítulo 18 de Deuteronomio. Verso 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, está hablando el Señor, en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces está hablando de un profeta que sería levantado como Moisés. Entonces todo lo que le pasó a Moisés era una figura de lo que iba a manifestarse a través del Mesías. Vean ustedes algo aquí interesante, y tal vez no interesante, sino muy importante. Juan capítulo 16, verso 25, leamos ahí hasta el verso 27. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías, dice el Señor a sus discípulos. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías o por parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Quiere decir que le había estado hablando con parábolas sobre el Padre, pero ahora les dice,
ya está él a punto de ser entregado a la crucifixión, y entonces les dice: ahora yo les voy a hablar a ustedes claramente del Padre. Verso 26, en aquel día, más adelante, no ahora, dice, en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Por qué? Porque él ya no estaría físicamente con ellos. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Fíjense cómo él le dice: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Verso 27, pues el Padre mismo os ama. O sea, lo que ellos tenían que hacer era pedir directamente al Padre. Entonces, es decir, a través del nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Cristo al Padre, ¿verdad? Y como él dice: y yo no voy a tener que rogarle al Padre que les responda a ustedes. No va en necesidad. Solo con que mencionen mi nombre, el Padre os va a responder, porque mi Padre os ama, dice. O sea, lo que el Señor estaba tratando de hacer con sus discípulos es que ellos aprendieran a tener esa comunión íntima con su Padre, así como Él la tenía. Ya no iba a ser ellos no iban a continuar viendo de lejos esa comunión maravillosa entre Padre y el Hijo, sino ahora iba a ser una comunión íntima entre el Padre y sus hijos. Los hijos que vinieron por el sacrificio del primogénito. O sea, la relación con Dios el Padre se inició a través del ejemplo que primero se dio a través de Jesús. Igual que Moisés. Moisés tenía su propio tabernáculo y todos lo miraban de lejos. Dice: yo también quisiera tener un tabernáculo así, pero me da miedo acercarme a Dios. Su voz es tan poderosa que nos va a matar. Mejor que se muera Moisés, o que Moisés nos oiga y nos diga lo que tenemos que hacer. No era solo eso el plan de Dios. Eso era una figura del propio Cristo, que vendría aquí, se manifestaría con su gloria y enseñaría en el nombre del Padre, y haría milagros y maravillas. Pero después, ¿qué sucedió? Él no siguió todo el tiempo en esta tierra. El plan de Dios no era que Él siguiera enseñando y haciendo milagros en todas las generaciones. No, Él solo pasó 33 años en esta tierra, y fueron únicamente 3 años de ministerio para preparar al grupo de gente y enseñarles estos a otros fieles, para que estos enseñaran a otros fieles de qué es lo que Dios quiere con su pueblo. Él quiere tener comunión personal con nosotros. No tienes por qué estar viendo de lejos al Señor. Otra vez, Él es fiel contigo en proveerte todo lo que necesitas, pero Él está en lo más íntimo de tu corazón, esperando que voluntariamente, con todo tu corazón, busques un tiempo oportuno cada día para tener comunión con Él. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Era como lo que hacía Moisés, que subía al monte y bajaba del monte y les decía lo que Dios les decía. Luego los dejaba y subía al monte otra vez y estaba con Dios. Es una figura natural de lo que espiritualmente hizo el Señor, descendiendo de su gloria, pero nunca la abandonó, esa comunión, ¿verdad? Y les mostró, y tanto que provocó en el corazón de los discípulos un anhelo de tener ese tipo de vida, como le dijeron los discípulos en Lucas 11: Señor, enséñanos a orar. Ellos ya habían aprendido. ¿Era que ellos no sabían orar? Claro que sabían orar. Ellos eran judíos. Ellos oraban en el templo. Ellos, los propios fariseos, los rabinos, y todos les habían enseñado a orar. Todos sabían orar, pero la forma como Jesús oraba, ellos no sabían. Por eso les dicen: Señor, enséñanos a orar. Y ahí viene Él y comenzó a enseñarles a orar. Pero Él no comenzó a enseñarles a orar como una rutina, ¿verdad? Como esto tienen que hacer y esto. No, era necesario. Ellos tenían que aprender. Eso es importante. Pero tiene que ser algo que surja de nuestro corazón, un anhelo. Dios quiere atraernos con cuerdas de amor, no con cuerdas a la fuerza. Venite para acá,
No, con cuerdas de amor. Y que nosotros mismos digamos, Señor, yo quiero correr en pos de ti. Bueno, entonces, en Jesucristo los discípulos vieron lo mismo que el pueblo de Israel vio en Moisés. Un hombre con la aprobación y presencia divina. Pero ahora Jesús mismo les muestra el plan divino. Ya vimos nosotros que el pueblo de Israel estaba de luto por saber que ellos eran de dura cerviz, pero lo que el Señor estaba diciendo es que Él los abandonaría con su presencia debido al pecado. Pero al final de cuentas, el Señor les proveyó un lugar para que ellos tuvieran su presencia. Y aquí en el capítulo número 16, nuevamente de Juan, en el versículo número 1, leamos juntos, vamos ahí, ya vamos a terminar. Dice en el verso 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Él los iba a dejar, iban a comenzar a tener luchas y tribulaciones, como lo que estamos esperando en estos días y como lo que hemos estado viviendo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, fíjense, o sea, él sí lo sabía, porque yo estaba con vosotros, ¿se dan cuenta? O sea, hay cosas que el Señor no las revela inmediatamente. ¿Por qué? Porque primero Él está mostrándonos que Él quiere protegernos, que Él quiere guardarnos, como el Señor lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, proveyendo agua y alimento y todo, pero Él quería algo más todavía. Entonces ahora, igual que Jesús está diciendo ahí, pero esto no se lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, o sea, yo los estaba cuidando, pero ahorita ustedes físicamente no me van a tener más. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor? Como dijeron entre los judíos, Él va entre los griegos allá en la dispersión. No iba ni al cielo. Él no dice ni al cielo, Él dice voy al Padre. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ustedes se recuerdan que el pueblo de Israel también estaba de luto. ¿Por qué estaban de luto? Porque eran de dura cerviz, igual que los discípulos, igual que nosotros. Y porque el Señor se ha dicho, bueno, mi presencia no va a ir con ustedes, yo les doy un ángel. Hay gente que dice, yo prefiero el ángel y yo voy a tener la tierra prometida. Es mejor tener la presencia del Señor aunque no salgamos del desierto. Tengan la seguridad, como lo dijo Moisés. Hay muchos que prefieren tener algo espectacular en este mundo porque hay un ángel que está ahí haciendo las obras, que tener la aprobación divina. Tengamos primero la aprobación divina y el Señor también nos va a dar la tierra prometida. Dice entonces aquí, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces en este momento, Él está introduciendo al Consolador, al Espíritu Santo. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy físicamente, entonces yo vendré espiritualmente, como dice aquí en el capítulo 14 de Juan siempre, y les dice aquí, veamos en el verso 8 primero. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, está hablando de una unidad entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre. Entonces ahora, otro discípulo viene, es Judas, no el Iscariote, sino dice en el verso 22, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, aquí el Señor también le responde. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, aquel que voluntariamente se acerca a mí, aquel que con todo su corazón se acerca a mí, mi palabra guardará, y escuchen ahora, y mi Padre le amará,
y vendremos. Mi Padre le amará y vendremos. ¿Quién? El Padre y el Hijo, porque son uno. Y vendremos a Él, ¿a quién? Aquel que me ama. Y dice, y haremos morada con Él. Ese es el tabernáculo que el Señor quiere darte. Ese es el tabernáculo que tú necesitas construir, que necesitas levantar para tener comunión con tu Dios. Y eso lo tienes que construir todos los días. No es solamente un templo. Es bueno que tengamos un templo, es bueno de que tengamos un lugar donde reunirnos, pero si tú no desarrollas, si tú no desenvuelves, si tú no construyes, si tú no levantas un templo, un tabernáculo personal como el que Moisés tenía, como el que Cristo tenía con su Padre, nosotros no vamos a poder ver esa presencia de una forma palpable, lo que hemos visto y oído, lo que tocante al verbo de vida, dice, eso solamente se siente cuando nosotros estamos también allí en la presencia del Señor. Amén. Dice también aquí en el capítulo 17, verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Escuche, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Nosotros no podemos decir, Señor, tú tienes preferencia en el sentido de amar al Señor y a nosotros no. Así como me has amado a mí, también los has amado a ellos. Pero nosotros tenemos que descubrir ese amor divino a través de tener la voluntad de todo corazón a acercarnos al Señor constantemente. Entonces, desarrollemos el tabernáculo que hay en nosotros, esta vida. Aquí el Señor entró a morar. Hagámosla funcional. Acerquémonos al Señor diariamente, voluntariamente, de corazón. Entonces, es claro que el tabernáculo no fue revelado a Moisés, fue revelado a Moisés en el monte, pero es claro que ya estaba en el corazón de Dios desde que salieron de Egipto, o antes de que salieran de Egipto, como mencionamos, desde la eternidad. Pero Él quería llevarlos al desierto para construir un tabernáculo, para mostrarles que Él quería morar en medio de ellos. Hagamos de nuestra propia vida nuestro privado tabernáculo de comunión y de reunión con Dios. Amén. Señor, muchas gracias en esta hora por mostrarnos la necesidad, Señor, y por mostrarnos esa confianza que debemos de tener para acercarnos al tabernáculo. Mira, Josué nunca se apartaba del tabernáculo, de la tienda de reunión de Moisés. Él no se apartaba de allí. Qué anhelo de él de estar ahí, o qué fidelidad por la orden de Moisés para quedarse ahí, pero a través de esa comunión, a través de esa persistencia, de esa obediencia, él creció en comunión contigo y él llegó a ser el sustituto de Moisés. Señor, no me han mostrado quién va a ir, y el Señor ya lo tenía preparado, alguien que también anhelaba estar en ese tabernáculo. Señor, en el nombre de Jesús, levanta en cada uno de nosotros la voluntad y la fuerza de nuestro corazón para tener comunión contigo. Señor, atráenos de tal manera que sea un deleite poder oír de tu palabra, no solamente leerla, sino que se abran las escrituras para nosotros, que nuestros ojos sean abiertos a las maravillas de tu ley, que nuestra vida pueda ser dirigida y que pueda impedirse que las dudas o el pecado o las cosas de este mundo nos puedan destruir. Todo lo contrario, en cuanto más comunión tengamos con nosotros, contigo, Señor, más sabremos qué hacer en esta vida de forma correcta. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, y mi oración, mi petición, Señor, es que cada uno haya entendido, captado y anhelado en su corazón buscar y construir ese tabernáculo en su vida. Ya está aquí, nuestra vida es un tabernáculo, tú ya moras en nosotros, y ahora necesitamos desarrollar a través de ofrendas, trayéndolas delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Primero Dios, este domingo tenemos Cena del Señor.
Entonces, les pido que se preparen, porque si Dios lo permite, vamos a participar del pan y del vino el próximo domingo. Amén. Un fuerte abrazo, salud, y perseveremos y no tengamos miedo de nada.